Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo, pero no un episodio cualquiera, porque hoy, un año más, volvemos a estar aquí en la Feria de la Ciencia de la Orotava, en su 21ª edición. Ya habíamos advertido en capítulos anteriores que estaríamos por aquí, pero al fin es un hecho. No estaba seguro, porque en este caso, la gente, si el vídeo sale bien y la gente nos ve este episodio, pues se darán cuenta de que nos faltan 3 de los 4 componentes del equipo. Hoy, por calendario, al final solo he podido estar yo, pero bueno, esto tira para adelante, este evento no podíamos faltar. Es un nuevo formato, es la primera vez en la que solo voy a estar, o sea, en el que solo va a estar una persona de los 4 que formamos el equipo, pero bueno, es una prueba, es una aventura. La verdad es que tenemos un invitado de excepción, que afortunadamente, ya lo voy a decir públicamente, porque era una cosa que no quería compartir en el podcast, pero lo voy a decir, es compañero de trabajo, es también muy buen amigo. Y estamos aquí para hablar de volcanes, de vigilancia volcánica, de Tenerife, etc. Hoy, bueno, ¿por qué queríamos estar aquí a pesar de ser solo un componente? Porque podíamos haber dicho perfectamente que no. Afortunadamente, el año pasado estuvo fantástico. Fue una primera experiencia de Palique con público en directo súper guay. Nos encantó y yo tenía el mono y no quería faltar a un evento de referencia de divulgación científica, como es la Feria de la Ciencia de la Orotava. Así que agradecimientos aquí a Juanjo Martín, que no sé si está por aquí. Creo que no lo veo, pero bueno, si le podemos dar un aplauso, que él lo note en el sentimiento. Dicho todo esto, bueno, también presentar a aquellos miembros del equipo que hoy no han podido estar presentes aquí. En primer lugar, Víctor de León, biólogo, Rafael Suárez, biólogo también, y Adrián Flores, ambientólogo, los 3 divulgadores estupendos, compañeros de equipo aún mejores. Y que bueno, que les mando un fuerte abrazo desde aquí y que esperamos que para el próximo Palique sí puedan estar. Para aquellos que no conozcan este formato, para aquellos que no nos conozcan, que sería lo normal, vamos a hacer una breve presentación del mismo. Palique Divulgativo es un podcast de ciencia, de cultura y sobre todo de Canarias, que nace en 2021 a raíz de la erupción del Tajo Gaite. En él, bueno, los 4 compañeros decidimos hacer algún evento de directo de divulgación para ayudar, pues, dando visibilidad a la cuenta que había habilitado el Cabildo de cara a pues, ayudar a los afectados del volcán. Y la verdad es que nos gustó muchísimo el formato y decidimos hacerlo semana a semana, entrevistando sobre todo a investigadores de Canarias, o gente que ha nacido aquí y se ha ido fuera, gente que investiga aquí, o gente bien de fuera que se ha venido a investigar, pero todo relacionado con la ciencia y la cultura del archipiélago. La verdad es que a día de hoy llevamos 17 capítulos. El 117 se sube mañana, 11 de noviembre, porque esto se va a subir a su vez el 18 de noviembre. Y bueno, la verdad es que ha sido una aventura impresionante. Ya llevamos 4 temporadas con esta que estamos haciendo ahora mismo. Es el segundo capítulo aquí en la feria y esperamos que lo disfruten. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo importante? Lo primero que vamos a hablar es un tema de actualidad. Ha salido hasta hace poco la noticia de un simulacro que se va a hacer en Garachico. Por lo tanto, vamos a averiguar a qué se ve este simulacro. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces vamos a hablar de vulcanismo. Vamos a hablar específicamente de la isla de Tenerife. Vamos a hablar de la situación, de la historia geológica de la isla, de la actualidad geológica de la isla y de todas las tareas que hace un centro de investigación dedicado a la vulcanología, como es Involcán, en el que tengo la suerte de tener compañeros fantásticos, en las que él tiene mucha más experiencia que yo, es más experto en esto, ha estudiado de esto, yo soy físico. Ay, no me he presentado, soy Daniel Prieto, físico y presentador de este podcast, a buena hora lo hago. Y bueno, también tenemos el recuerdo permanente todavía de la erupción de La Palma, que fue hace relativamente poco. Y finalmente la importancia siempre de ser conscientes de la naturaleza volcánica y de la realidad volcánica que tiene Canarias. Dicho todo esto, hoy en la mesa, como ya he podido adelantar, tenemos a un gran invitado, tenemos a un fantástico geólogo. Él estudia en la Universidad Complutense de Madrid, estudió geología. Desde el 2017 forma parte del Instituto Volcanológico de Canarias y actualmente está cursando también un máster en visualización y análisis de datos masivos. Además, es científico de la Orotava. O sea, yo lo he cogido, aparte de su experiencia, hay que dejar claro que es de aquí, es de este pueblo, estudió en el Colegio Ramón y Cajal, estudió en el Instituto de Educación Secundaria Rafael Arozarena, y creo que, sobre todo Palique, lo que busca es hablar con los científicos locales, dar
sacar brillo, presumir de la buena ciencia y la ciencia innovadora que se hace en Canarias y también de lo de aquí. Y joder, si estamos en la feria de la ciencia de la Orotava, pues vamos a traer a un científico de la Orotava. Hoy palicamos con Rubén García. Rubén, sé que esto es una encerrona terrible. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y espero que lo disfrutes. A ver, yo más que nada agradecer. O sea, obviamente agradezco a Palique. Vamos a estar aquí unos cuantos minutitos palicando y la verdad que es toda una experiencia estar trabajando con Dani, poder estar aquí también colaborando ahora. Y en la Feria de la Ciencia, que la verdad que hemos participado en todos los últimos años y para mí es con gusto. Además de la presentación, o sea, no me puedo quejar de la presentación en absoluto. Así que muchas gracias y creo que el tema de hoy puede ser bastante interesante. Sí, ¿verdad? hoy la verdad que es un tema que yo creo que a la gente siempre interesa, que siempre es llamativo y que al final a la gente, joder, vivimos en un territorio volcánico, vivimos rodeados de volcanes y es algo que, quieras o no, pues forma parte de nuestro día a día. Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer, que es la pregunta clásica de este programa, no te preocupes, no tiene nada que ver con la de Broncano. En este caso, te queríamos preguntar por qué decidiste estudiar geología, por qué te motivaste a ello Vale. y, bueno, un poco qué tal fue la experiencia. A ver, la verdad que llegué un poco de rebote. Yo empecé primero matemáticas. O sea, yo terminé la carrera y de repente me metí... La carrera no, terminé el instituto y empecé matemáticas. Pero siempre estuvo en la primera opción geología. Dijiste que estudié geología en la Complutense y bueno, esta es una reflexión que podemos hablar luego de ello. He hecho geología en la Complutense no porque no quisiese estudiar en Canarias, es porque la carrera de geología no está aquí. Entonces ya después del segundo año dije... A ver, realmente esa pasión por la naturaleza, por entender cómo funciona un poco el mundo, al final estás aquí y dices, ves el paisaje, intentas ver qué es lo que está pasando a tu alrededor y eso es un poco lo que me llamó siempre, digo, ver algo y poder entender qué es todo lo que ha pasado ahí fue toda una maravilla. La parte también, o sea, la parte también un poco bueno, ahora estamos con los volcanes, está un poquito de actualidad, en aquel entonces fue también la erupción del Hierro, había coincidido ese primer año y dije, bueno, matemáticas está bien, pero me lanzo a la aventura, me fui a Madrid, pasaron 4 años y volví a Tenerife. Tuve la suerte de, aunque me tuve que ir fuera a estudiar, poder volver para trabajar aquí, y aquí sigo, disfrutando de un clima mejor que el de Madrid y de unos volcanes también. No, estaría bueno también volcanes allí. Entonces, vamos a abrir el melón, justamente que lo presentabas ahora, el hecho de que siendo Canarias tierra volcánica, ya no solo que no haya un máster en vulcanología en las islas, sino que además tampoco haya carrera de geología. Sí, a ver, es un tema delicado, porque muchas veces cuando se habla de esto, la razón principal que te suelen decir es, bueno, geología no, porque solamente hay volcanes en Canarias. Realmente esto es un poco falacia, porque si tú te vas después a Hawái, una de las facultades de geología más importantes de Estados Unidos la tienen en Hawái y no hay materiales sedimentarios. Para los que no me estén entendiendo del público, las rocas volcánicas se dividen en tres, están las rocas sedimentarias, las metamórficas y las rocas ígneas. Y es verdad que aquí en Canarias abundan las ígneas, que son las relacionadas con los volcanes, y las otras dos no tanto, pero se podría. Es todo cuestión de voluntad, un poco de coordinación entre lo que serían las universidades, las instituciones públicas también de la administración y las distintas instituciones científicas. Se ha intentado en los últimos años, no por la parte de geología, sino por la parte del máster de Vulca, porque es verdad que ahora, antes es como que la vulcanología no nos pillaba tan de cerca, ahora sí, hemos tenido 2 erupciones en las últimas décadas, la del Hierro y la que ha sucedido en La Palma, y eso ha hecho que un poquito se haya intentado, y se intentó conseguir un título propio en la Universidad de La Laguna, pero realmente hace falta más esfuerzo, porque el esfuerzo tiene que ser coordinación para entender que al final, al menos el máster en vulcanología, es un máster que se va a dedicar a la investigación. Yo como profesional, si estudio ese máster, un título propio lo agradezco, pero no, por ejemplo, no me habilita para el doctorado. Entonces, si yo quiero dedicarme a la investigación, el doctorado es algo bastante, no necesario, pero bastante útil, y si ese máster no es habilitante, pues esa es una de las cuestiones que también han paralizado. Entonces yo creo que es un debate que está ahora un poquito en boga y que se debería seguir reflexionando por qué toda la sociedad canaria vivió tantos años de espaldas a la idea de los volcanes. Ahora sí, un poquito más porque nos ha pillado por desgracia toda la situación y hemos visto todo lo que ha sucedido en La Palma, pero realmente es un fenómeno natural que al que no le hacemos tanto caso. Ahí lanzo un poquillo al público, llevamos toda la mañana trabajando aquí, siempre hago la pregunta, ¿cuántos volcanes hay en Tenerife? La gente no tiene muy claro el número de los volcanes que hay en Tenerife, ¿eh? Entonces ya adelanto que es mucho más que uno, es mucho más que el Teide, pero esto es algo que nos pasa. Bueno, incluso después hay gente
seguramente queda aquí, tristemente, y gente de fuera que lo hemos visto estando de campaña, gente que se sorprende pensando, diciendo, que es un volcán. Sí, esa es una... O sea, estando en el Teide, arriba, Ujú. ya con las fumarolas, que te ves el humo de las fumarolas de azufre, etcétera, y la gente, ¡ay, espera, que es un volcán! Y yo, ¿pero disculpa? En Canarias no hay montañas, así que, spoiler, todas las montañas que tenemos en el archipiélago, aquí en Tenerife y demás, todos son volcanes. Así que no quiere decir que estén en erupción ni que vayan a erupcionar, pero que lo han estado en erupción en algún momento, eso es seguro. Y esa es una de las cosas que socialmente, pues, ya sea por la terminología que se utiliza, que no es tan típico hablar de volcanes aquí, lo asociamos siempre a algo que está en erupción, pero no, el territorio que pisamos, todas las rocas que estamos pisando, son rocas volcánicas y son territorios volcánicos y por eso estamos aquí. Y justamente de esta realidad volcánica, es verdad que hemos dicho que muchas veces la sociedad canaria parece que está de espaldas, que vive de espaldas a los volcanes, pero yo te quería preguntar si a ti, a título personal, si, habiendo estudiado geología y habiéndote especializado luego en vulcanología, dedicado a ello, el hecho de vivir en un entorno volcánico influyó. A ver, ¿influyó? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Realmente fue un poco más la decisión de las prácticas profesionales, no te voy a engañar. Pero yo llegué a tercero de carrera, tú estudias la carrera de geología y, bueno, estás en Madrid, no tienes tanto territorio volcánico allí. Y llegas a tercero y por fin tocas algo de volcanes y dices, lo que a tus compañeros les resulta un poquito más difícil, tú ya lo has vivido, tú ya has visto todos esos materiales, has visto todos esos procesos, y ya el último año, que es la optativa de vulcanología, y vienes aquí y entiendes el propio territorio en el que estás viviendo, es súper bonito, ¿eh? Llegar aquí y de repente decir, oye, pues este paisaje ahora lo entiendo, sé cómo se ha formado esto, el Valle de la Orotava, el Teide y demás, y fue algo bastante agradable, y quizás no fue la ilusión del principio, pero luego ya fue como, ay, me gusta, sí, yo quiero continuar con esto y bueno, aquí sigo, o sea, realmente hizo que cuando yo sí tomo la decisión para ir a tomar las prácticas y tomar las prácticas fue decisivo para que al final yo esté aquí después muchos años más tarde. Es un poco, a mí yo creo que al final es algo que no tiene por qué llegar a todo el mundo a la vez, claro, yo al final he aprendido a apreciar los cielos de Canarias, yo me metí en física porque quería estudiar astrofísica, he acabado trabajando en vulcanología, pero me metí por astrofísica y porque era una cosa que me gustaba el espacio, etcétera. Pero no apreciaba tan bien los cielos de Canarias. Es verdad que tienen mucha mejor publicidad que los volcanes, las cosas como son. Sí. Pero te quería preguntar, bueno, el hecho de que... No una pregunta, sino más bien una reflexión. Estas preguntas que odian en los congresos de científicos. Vale. Era en el sentido de que al final creo que nunca es tarde para saber apreciar lo que uno tiene aquí, porque yo, por ejemplo, a nivel naturaleza, antes vivía como en una burbuja, no era una cosa que tuviese presente, pero claro, a medida que me voy juntando y que monto este podcast con un ambientólogo y 2 biólogos, es algo que va a estar ahí presente. Entonces, encima entrevistando gente de aquí, gente muy top, y antes como que no sabes apreciar, entonces como que vives tan acostumbrado a ello que no te das cuenta. Y luego cuando sales de ese mundo, de esa burbuja, ya sea física o metafóricamente, y vuelves a entrar, ahí es cuando te das cuenta de la realidad. A mí eso me pasó con el territorio al vivir fuera y luego regresar. Es como te das cuenta realmente de toda la suerte que tenemos de vivir aquí y no es por la frase típica, es porque realmente hay muchos factores que son muy agradables, pasando de factores sociales como puede ser la seguridad, el buen rollo de la gente y demás, como también otros factores como puede ser el paisaje, el clima y demás. Aquí se aprecia mucho, o sea, el volver. Y la parte de la naturaleza para mí fue algo impresionante, o sea, ahora ya estoy muy acostumbrado, he subido muchas veces al Teide, pero las primeras veces como, venga, voy a subir gratis, trabajando, al Teide, vamos a estar analizando arriba. La semana pasada que estábamos haciendo la campaña y bajábamos por las laderas del volcán como si fuésemos un poco cabras, vamos a decirlo así, subíamos al cráter y bajábamos por ahí tomando muestras. Es verdad que puede ser cansado algunos días, pero no es algo que muchas personas tengan la oportunidad de hacer. Obviamente, al final eso pues también te da ese cariño de decir, estoy descubriendo lugares de Tenerife
que yo he crecido aquí toda mi vida y de repente estoy descubriendo lugares que no me esperaba. O sea, eso es algo muy bonito. No todo el mundo tiene el privilegio de caerse en una ladera volcánica y deslizarse unos metros ladera baja, como me pasó a mí el otro día. O no todo el mundo tiene el privilegio, entre muchas comillas, de que la ladera se desliza hacia ti y tú estés conduciendo en mitad de una erupción por un terremoto. Eso también ha pasado. Eso es algo que ahora mismo no me apetece mucho No, eso vivir, no. pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir a quedarnos en Tenerife, vamos a quedarnos aquí en la isla en la que estamos, porque es verdad que últimamente, creo que es un tema de actualidad, el vulcanismo, si tenemos que elegir una isla en relación al vulcanismo en Canarias a día de hoy, pues diríamos Tenerife. Entonces, para ir en orden, para empezar por el principio justamente, queríamos repasar lo que es la historia geológica de Tenerife, porque al final también hay mucha gente que concibe el Teide como algo que ha estado ahí siempre y que es un edificio viejo cuando es un bebé. Sí. Y además de que no son los territorios más antiguos de la isla, porque tengamos en cuenta que Tenerife nace como 3 islotes independientes que luego se unen. ¿Cómo empieza esa historia? Bueno, voy a hacer un poquito incluso una pequeña reflexión previa, una pequeña introducción. Y es que Canarias en su conjunto, aclaramos que el origen de Canarias todavía sigue en debate y creo que es importante dejar eso abierto. Pero Canarias empieza a surgir no desde el nivel del mar, Canarias empieza a surgir desde el fondo marino y en algún momento empiezan a surgir las islas. En este caso tenemos la primera isla en surgir, pues tenemos a Lanzarote, después Fuerteventura, Gran Canaria y después llega ya Tenerife. Y como comentas, Dani, sí, Tenerife tiene forma de triángulo, ¿vale? Y esto es algo muy típico en islas volcánicas. Les invito a que si están aquí en casa o en algún lugar y tienen una hoja de papel con un bolígrafo, cojan el boli, hagan un agujero en la hoja de papel y verán que se forma la mayor parte de las veces una forma en forma de triángulo. Y Tenerife no es una excepción. Eso se conoce como punto triple y es que es una zona de debilidad y lo que va a suceder es que tenemos inicialmente los edificios pues tanto de Teno como de Anaga como Roque del Conde, que para quien no conozca Roque del Conde es la parte sur. Son 3 islotes que se forman hace 4 millones de años y que van a seguir todo su desarrollo casi en paralelo con el resto de la formación de las islas. Comentar que ahora mismo son los 3 territorios de la isla que consideramos que no están activos. Realmente, el resto de activos volcánicamente hablando, o sea, no han tenido erupciones en los últimos 10.000 años. Y son las zonas más antiguas, en concreto la zona de Anaga, incluso que hay un debate de si incluso se llegan a ver materiales submarinos. Piensen que cuando digo materiales submarinos son las lavas Pajoe-Joe, van a formarse primero esas lavas submarinas y poco a poco van a ir creciendo esas zonas, una alternancia tanto de materiales pues más basálticos como materiales más sálicos, un poquito más ácidos, erupciones más explosivas, que van a ir creciendo y que van a tener su apogeo máximo en conjunción con el edificio Cañadas, que es lo que va a unir y va a crear Tenerife. O sea, el Teide, sin el Teide no, pero sin las Cañadas no tendríamos lo que hoy conocemos como Tenerife. Justamente era así, el siguiente paso. Había estructurado, de hecho, esta anoche, preparando un poco la entrevista, Vale. preparando un poco este adelanté. programa. No, perfecto. En realidad ha quedado todo muy ligado. Entonces, estábamos hablando justamente del origen e información de Tenerife, de sus 3 islotes originales, y luego de ese proceso de unión, que es el edificio Cañadas, que es un bicho importante. Claro. O se convirtió en un bicho importante pasado el tiempo. En la actualidad, el Teide, con sus 3.718 metros, metro arriba, metro abajo, según el debate reciente, por cierto, debate que ha traído mucha cola en la historia científica desde muchos investigadores de todo el mundo, saber cuál es la altura del Teide, eso es una curiosidad, lo pueden buscar. Y eso ha formado ahora mismo el tercer volcán más grande del planeta. Es verdad que de la isla, como antes les mencionaba, pues 3 kilómetros, casi 4 kilómetros, no son tanto aparentemente, pero hay que contar todo el nivel que está por debajo del mar, que hasta el fondo marino suman casi otros 4 kilómetros más, lo que hace que después de los volcanes del Mauna Loa y del Mauna Kea, sea el tercer volcán del mundo, el Teide en este caso, y el edificio Cañadas surge, va a tener 3 fases, ¿vale? O sea, tenemos Cañadas 1, Cañadas 2 y Cañadas 3. Cañadas 1 va a ser un volcán. Hablamos de un estratovolcán, voy a puntualizar un poquito también, si me lo permite. Vamos a irnos a la playa, ¿te parece? ¿Te apetece irte a la playa un momento? Me apetece irme a la playa, la verdad, porque hoy ha sido un día agotador y mañana tenemos campaña del Teide que toca madrugar mucho. Me parece muy bien. Pues mira, vamos a irnos a la playa para explicar
por qué hay volcanes que crecen mucho y por qué hay volcanes que no. Y esto se entiende muy rápido. Tú vas a la playa y aunque seas un niño o un adulto lo puedes hacer, puedes coger una montañita de arena e intentar que la montañita de arena sea bastante alta y vas a ver que llega un momento que aquello se empieza a derrumbar. Sin embargo, si en vez de una montañita solo de arena, haces una capa de arena, una capa de piedra, una capa de arena, una capa de piedra, vas a ver que esa montaña puede crecer mucho. En este caso, recuerden, no es montaña, es volcán. El volcán lo que le va a pasar es un estratovolcán y ha crecido tanto gracias a eso. Lo que era Cañadas 1 surge pues hace como 3 millones de años aproximadamente. 3,8 millones de años y va a prolongarse hasta hace como 2,6 millones de años aproximadamente y va a estar ubicado más bien un poquito más hacia el norte de lo que sería el actual Teide. De esos depósitos ahora mismo prácticamente no tenemos mucho material. Todo eso colapsó hacia la cara norte y tenemos restos muy cerquita, aquí en el Valle de la Orotava, lo que sería ahora mismo la ladera Tigaiga. En su momento era un valle que se formó posiblemente por deslizamiento y se ha rellenado con parte de esos materiales del edificio Cañadas 1 y es lo que hoy podemos ver de esa época, vamos a decirlo así. Esa fase, pues eso, en el fondo de los barrancos podemos encontrar materiales, pero no es tan fácil. Como digo, comienza Cañadas 1, colapsa, por tanto el Teide no está ni en proyecto, ¿vale? Colapsa y empieza un nuevo proceso hace como 2,45 kilómetros de años, que va a ser Cañadas 2. Millones de años, ¿no? Sí, millones de años. Vale, digo, No espera, sé. me acabo de colapsar la cabeza. Sí, o sea, 2,5, no sé lo que dije, si hubo un error, 2,5 millones de años, aproximadamente vamos a tener edificio Cañadas 2, que comienza al suroeste, más cerca de lo que sería Vilaflor. Si hoy en día vemos la zona de Guajara, realmente esto estaría fuera de lo que sería ahora mismo los límites de la caldera, y ahí estaba el volcán. Y dirán ustedes, si hoy en día ese volcán no está ahí, ¿cómo podemos saber que estaba? Lo podemos saber por los diques. Si ustedes ven, los diques son como las venas del volcán. Entonces, si ustedes ahora mismo analizan los diques que se han datado de esa época, van a ver que son diques radiales y que confluyen en un punto. Y ese punto sería el cono, sería la chimenea principal del volcán, que estuvo en su momento más hacia el sureste de lo que estaría, cerca de Vilaflor, la parte alta, obviamente, de Vilaflor. Ese edificio llegó a tener mucha mayor altitud de lo que tiene ahora mismo el Teide actual. Pero bueno, ya hemos mencionado antes un colapso, estamos mencionando otros colapsos. Hay que comentar que, bueno, las islas volcánicas no son algo permanente, tú lo estabas diciendo, Dani. Y el Valle de la Orotava, aunque no va a ser esa época, pues también está formado por ese tipo de colapsos. No sé si quieres que entremos ya en la última fase o... Si quieres, sí, es que justamente creo que al final, estando aquí en la Orotava, tenemos que hablar de la formación del valle. Vale. Porque es un valle enorme, producto de un deslizamiento gravitacional, es decir, del colapso de algo, ahora nos contarás el qué. Y creo que es bastante importante porque al final es la realidad. Nosotros encima trabajamos por aquí, muchas veces tenemos que subir al Teide, se ve el valle, etcétera. Y bueno, es una cosa que es bastante llamativa. A ver, sí. Entonces, para poder hablar del Valle de la Orotava, vamos a irnos a la última fase, vamos a irnos a Cañadas 3. Ya estaría, para que se hagan una idea, ya estamos hablando del actual edificio, ¿vale? Que va a tener fases explosivas, muchas fases... Puntualizar. Cuando hablamos de explosividad en volcanes hay mucha confusión, ¿vale? Yo no sé si te suena recordar de que la gente comentaba que el volcán, la erupción de La Palma, era una erupción bastante explosiva, hubo un poquito de debate si lo era, si no lo era. Sí, habían también por fases, ¿no? Porque el Tajogaite tuvo momentos más tranquilos, tuvo momentos más explosivos, pero creo que eso es un debate que podemos dejar... Lo dejamos ahí, pero es para introducir dos conceptos, y es el concepto de... No hay que hablar tanto de peligro como de riesgo, que simplemente el riesgo es cómo nos afecta a nosotros, ¿vale? Pero en el caso de las erupciones históricas y de todas las erupciones más recientes, hemos tenido erupciones relativamente poco explosivas, o el índice de explosividad es más bajo, en torno a 3 o 4, ¿vale? Es una escala que estamos midiendo. Y en el caso de las erupciones que están relacionadas con este Cañadas 3, no, tenemos erupciones con mucha más entidad, unas erupciones... Por ejemplo, todo lo que es Montaña Blanca son erupciones realmente mucho más potentes que van a dejar todos los depósitos de flujos piroclásticos. Para quien no sepa lo que son los flujos piroclásticos, si te suena a Pompeya, que estábamos hablando en Nápoles, pues Pompeya te sonará que quedó destruida posiblemente
Sí, y también que tenemos a gente carbonizada y tal cual estaban durmiendo en ese momento. Efectivamente, pues ese tipo de fenómenos, ese tipo de peligros volcánicos se han dado en la historia del vulcanismo, tanto en todo el archipiélago, pero también aquí en Tenerife. Y los que sean aquí de Tenerife lo van a reconocer muy rápido. Es muy fácil ir por la carretera, por la autopista del norte y ver que casi todos los materiales tienen una coloración entre negra y rojiza. Esos son erupciones más relacionadas con erupciones más efusivas, más calmadas, un índice de explosividad más baja. Mientras que cuando vamos por el sur, les sonará a esos materiales más blancos, más grisáceos. Todo eso son materiales que han surgido en la última fase de lo que sería Cañadas 3, que son erupciones bastante explosivas, como puede ser la de Montaña Blanca, que han dejado sus depósitos principalmente hacia la cara sur de la isla y que nos van a hablar de que, bueno, la historia geológica de Tenerife, tenemos que agradecer que en tiempos recientes está siendo bastante calmada y ya te digo, ¿te apetece ganarte la lotería? Hombre, sí, por supuesto. Afortunadamente tienes la posibilidad de ganarte la lotería no una, sino 2 veces antes de que en erupciones recientes, que ahora hablaremos de las erupciones históricas, o en futuras erupciones que se van a producir, pues podamos ver este tipo de procesos con lo que antes mencionábamos, los flujos piroclásticos en Imbritas de Pompeya. Las hay en el registro de Tenerife, pero no las hay en erupciones recientes. Se han dado forma a todo lo que sería, pues todo lo que sería el edificio Cañadas 3, que es, como ya les menciono, todo lo relacionado con el edificio del Teide. Ahora sí, ya estamos hablando del Teide, de Pico Viejo también. Pico Viejo que está ahí como el hermano tranquilito. Pasa desapercibido. Pasa desapercibido, sin embargo, una de las cosas que sorprende a la gente, bueno, no sé si te sorprendió a ti la primera que subiste al Teide. ¿Cuándo subiste por primera vez al Teide? Pues ten en cuenta que yo empecé a trabajar en julio, pues en agosto. En agosto creo que subimos a hacer SP. Vale, y si yo te digo el cráter del Teide frente al cráter del Pico Viejo, ¿qué Hombre, el impresiona cráter más? del Teide es una cosita así, muy pequeña. Me estaba haciendo gestos. Bueno, o sea, a veces me olvido que hoy estamos en formato video podcast. Vale. Una cosa muy pequeñita, en cambio el cráter de Pico Viejo es un bicho gigantesco. Sí, de hecho es el segundo cráter más grande del archipiélago. Y ¿Cuál es el primero? El primero está en Lanzarote, Uy, se me acaba de ir los nombres, está al norte. Uno de mis compañeros, hemos estado recientemente por ahí, de hecho el volcán de la Corona, ¿cierto? Tenemos el volcán de la Corona en la parte norte de Lanzarote y es una de las calderas, uno de los cráteres más importantes. Pero para que se hagan una idea, el radio de Pico Viejo estamos hablando de 800 metros prácticamente y un desnivel mucho mayor, 160 metros de desnivel. Yo estoy muy contento de no tener que ir tan frecuentemente a Pico Viejo como vamos al Teide, es una campaña mucho más agradable. Y a mí ya el cráter del Teide se me hace duro. Pero pues imagínate. está ahí hablándonos un poco de toda la historia y explicándonos un poco de que al final, bueno, tenemos 2 estratovolcanes, Teide y Pico Viejo, que son prácticamente hermanos. Y vamos a centrarnos un poco en lo que sería el Teide, ¿vale? Ya estamos hablando del Teide, estamos hablando de Cañadas 3, la última fase, que va a llevar un poco hasta pues desde hace 1,5 millones de años hasta los últimos 170.000, aunque continúa realmente con todas las erupciones históricas. Pero vamos a hablar de que ese edificio, ¿vale? El Teide, la última erupción, el Teide no es como lo conocemos ahora, no es de hecho ni la última erupción en Tenerife, aunque ahora hablaremos de eso, pero el Teide hasta la Edad Media, lo que se conoce como la Rambleta, que es donde está ahora mismo la base superior del teleférico, eso fue durante muchos años el cráter previo a lo que era el edificio del Teide actual, y tenía más como la forma de un tronco, como si cogieses el cono y le cortases esa parte tan característica que hoy en día, porque tenemos un volcán bonito, esos volcanes que tú dices, vale, tienen forma de pirámide, una pirámide muy preciosa, esa pirámide es de la Edad Media, quizás unos años antes, o sea, estamos hablando que en alguno de los viajes hay algún que otro grabado y se puede ver que el Teide estaba como truncado. Por tanto, lo que sería el cráter actual realmente va a tener pues los últimos 1000 años. No llega a ser una entidad tan frecuente y no ha tenido erupciones en los últimos 1000 años tampoco. Por tanto, el Teide sí, yo soy de La Orotava, me vas a permitir ahora. Aquí la frase típica es, el Teide va a explotar. Señores o señoras, el Teide primero no va a explotar porque en todo caso puede erupcionar, pero no es un punto de referencia muy interesante para nosotros, pero no es la única posibilidad ante una erupción y tampoco creemos que vaya a ser la más frecuente. Siempre hablamos aquí de probabilidades un poco, pero el resto es más probable que tengamos edificios más recientes. Y antes de hablar de esa parte de las dorsales que quizás nos podemos meter ahora,
vamos a hablar de lo que sería el colapso. Y ese colapso de lo que sería, antes hablábamos que hay un poquito de debate de la formación de Canarias, también hay debate en lo que serían las cañadas del Teide. Hay dos teorías, hay dos grandes escuelas que nos defienden que el Teide, o lo que serían las cañadas, se ha formado por deslizamiento, como es el Valle de la Orotava, o el Valle de la Orotava, si tienen además que hace calor, ganas de tomarse un helado. El Valle de la Orotava es ese típico valle, ¿no te apetece un heladito ahora? Podemos coger una Tío, cuchara... me está dando hambre. Podemos Vamos a parar coger de hacer metáforas gastronómicas, Llevo por toda favor. la mañana haciendo metáforas gastronómicas. Yo soy el que tiene hambre, creo. Pero bueno, cogemos aquí una cucharita de helada y arrancamos un cachito. Ese tipo de valle que tiene esa forma de haber arrancado una cuchara de helado es el típico valle de deslizamiento, muy típico de zonas volcánicas y de islas volcánicas. Y están toda la escuela que dice que las cañadas tienen más influencia porque al haberse producido el deslizamiento, se produjo después las erupciones relacionadas, porque quitas ese peso de encima y entonces se producen las erupciones. Y esta es la escuela que defiende que lo que serían las cañas del Teide se ha producido por colapso de caldera, y es que tenemos una cámara magmática que está rellenada de magma, se produce una erupción, y claro, antes tenía ahí roca, porque aunque sea roca líquida, aunque sea magma que es líquido al fin y al cabo, no deja de ser roca ocupando un espacio. Si ese espacio sale a la superficie y ese espacio se queda vacío, pues se va a producir el colapso de la cámara magmática y se va a producir hundimiento. Entonces están esas dos escuelas defendiéndose una contra otra. Al final yo creo que en ciencia está bien este tipo de debates, han llevado mucho desarrollo y posiblemente sea una mezcla. Todo lo que nosotros conocemos como la zona del Valle de Ucanca es más probable que esté influenciado por el hundimiento o el colapso de esa cámara magmática, y toda la zona norte, que es lo que sería la cañada de Diego Hernández. Por cierto, la cañada es un poco una terminología más relacionada con el ganado, incluso. Es el paso de lo que sería todo ese ganado por la zona alta de las cañadas del Teide, en este caso, que era común en la época de los guanches, que continuó posterior. Pues esa cañada de Diego Hernández es lo que sería el escarpe inicial de la formación del Valle de la Orotava. Y se forma ese Valle de la Orotava por ese deslizamiento, que muy probablemente esa zona esté más influenciada por lo que sería ese deslizamiento. Y con ello creo que hemos hecho un pequeño resumen de lo que sería Cañadas. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, o sea, ha quedado bastante completo y es verdad que aunque nos queda el bloque de erupciones históricas, aprovechando que llevamos por la mitad del programa, quería dar el salto a la actualidad. Entonces, porque sabemos que, bueno, que el presente de la isla, la actualidad del momento, actualmente Tenerife ha vivido como un incremento en 2017 de la microsismicidad. Entonces, lo primero era, te quería preguntar, porque eso es lo que pone el periódico, por ejemplo. Yo ayer estuve haciendo búsqueda bibliográfica y digo, ok, vale, noticias, a ver qué encuentro, qué puedo contar, etcétera. Y te quería preguntar, lo primero, ¿qué significa ese aumento de la microsismicidad? O sea, ¿cuál es el término? ¿Qué está pasando? Vale, a ver. Es que realmente hay que entender que hay varias limitaciones en el trabajo nuestro propio de los vulcanólogos. Y una de las mayores limitaciones que tenemos es que el registro temporal instrumental, o sea, el registro de aparatos que tenemos, es corto, porque abarca los últimos 30 años. Pero claro, imagínense, la última erupción en Tenerife fue en 1909, el Chingero. Por tanto, no tenemos registro instrumental ni siquiera de la última erupción en la isla. ¿Eso qué significa? Que al final nosotros tenemos un registro que abarca los últimos 30 años y hemos notado que, al menos durante los últimos 20, por ejemplo, los valores de CO2 en lo que era el cráter del Teide, cuando se iban a hacer estas campañas, se hacen campañas de monitorización geoquímica de forma continua, porque la vigilancia es como una mesa de tres patas, ¿vale? Tenemos los gases, tenemos la sismicidad y tenemos la deformación. Y eso un poco nos ayuda a vigilar. Yo te iba a poner el ejemplo de un caldero de leche al fuego, pero no quieres ejemplos de comida. Venga, sí, tira por ejemplo gastronómicos, no te voy a joder la metáfora. Venga, pues miren, a ver, ¿por qué hacemos la vigilancia un poco con esto? Pues, usted se puede imaginar un caldero de leche al fuego, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando la temperatura empieza a subir? Lo primero que empieza a pasar es que empiezan a salir burbujitas, y eso sería un poco los gases, haciendo el símil, los gases del volcán nos están dando una información, porque es una de las primeras alertas tempranas, porque los gases van a estar presentes en el territorio volcánico siempre. El 10% de los gases salen por la fumarola, ¿vale? Son gases visibles, pero el 90% de los gases no se ve. Y por eso nos dan a nosotros mucha información, porque están por todo el territorio. Después de los gases, si tú dejas ese caldero, aquello empieza a entrar en ebullición y el caldero empieza a temblar. Esos van a ser los terremotos, que nos van a seguir dando información un poco. Y bueno, ya la última parte, pues si te olvidas del caldero al fuego, que es lo que le pasa a la leche ahí, que va aquello a salir y a salir por todos lados.
Y esa va a ser un poco la deformación que también podemos medir. Entonces, ¿se puede predecir una erupción volcánica? Si se está vigilando el volcán, sí. Y un poco haciendo la vigilancia de estas tres patas, podemos llegar a entender. Entonces, en 2016 hubo una crisis en Tenerife, hubo un enjambre sísmico. Y ese enjambre sísmico fueron cientos de terremotos en una noche. Y después de ese enjambre sísmico, no sé si recuerdas un poco, bueno, la crisis más bien que generó Majalalma en 2004, no sé si te suena. Sí, que hubo de hecho fumarolas en otras partes de la Sí, isla, ¿no? hubo ahí un poco de confusión, un poquito de alarma también, porque no se sabía realmente qué es lo que estaba pasando. Pero digamos que el cambio real, el que nos ha hecho pensar a nosotros que algo empieza a cocinarse, ya que seguimos la metáfora, es que en 2016 los valores del CO2 del Teide durante 20 años se mantuvieron más o menos en 20 toneladas de CO2 en el Teide y de repente han empezado a subir. Valores que han llegado a 180 o incluso a mucho más. Eso no nos tiene que alarmar. Aquí nosotros tenemos un poco la idea de que tú empiezas a vigilar y empiezas a ver, eso pasó en 2016, después en julio de 2017 empezaron a haber más enjambres, empezaron a haber más terremotos y desde entonces la tendencia se ha mantenido. No ha cambiado ni a mejor ni a peor, simplemente hubo un cambio en ese momento que nos ha hecho hacernos pensar que algo podría estar cambiando, pero no quiere decir todavía que no. ¿Por qué? Porque al final el ejemplo de 2004 es un buen ejemplo. En 2004 se generó mucha alarma porque hubo muchos enjambres en la parte, en este caso, de Icó de los Vinos, la parte alta. Y al final, eso, aunque está el debate abierto de si llegó a ser una intrusión de magma, o sea, una intrusión es magma que asciende, al final eso quedó en nada. Es decir, eso se paró. No todos los intentos, vamos a decir, del magma de llegar a la superficie terminan en una erupción. Al final, un volcán es una fractura, es una grieta en el suelo por la que asciende magma, que en algunos casos llega a la superficie y por tanto se genera el volcán y en otros no. Ahora puede pasar, si sigo con el símil del caldero, que apaguemos el fuego. ¿Sabes que este episodio lo voy a llamar Cocina Volcánica me parece o bien, alguna o sea, mierda así? O sea, se me ocurrirá un título mejor, pero gastronomía vamos a tirar volcánica. Yo repostería, ya que un estamos... volcán para comérselo. Me parece Alguna perfecto. cosa así. La Orotava tiene muchas buenas dulcerías, así que me parece muy bien. A ver, lo que importa aquí es que al final tú puedes haciendo esta vigilancia y lo importante es seguir vigilando. Si nosotros empezamos a detectar que esos valores empiezan a ser un poquito más alarmantes, por ejemplo los gases, tú cuando comparas gases puedes saber si al final esos gases vienen, por ejemplo, de la cámara magmática o vienen del agua subterránea, porque hay agua disuelta, el agua de Teror y el agua de Firgas en Gran Canaria, es CO2 de origen volcánico que está en el agua disuelta, o sea que al final está ahí. Pues esa situación al final nos hace plantearnos que podemos tener una situación que se va a mantener muchos años. Y aunque me dijiste que nos vamos a centrar en Tenerife, voy a poner el ejemplo de La Palma, pero no con la última erupción, sino con las dos anteriores. Tenemos la erupción del San Juan y la erupción del Teneguía. La erupción del Teneguía fue un volcán que vio prácticamente por sorpresa y que realmente tuvo muy pocos precursores, mientras que la erupción del San Juan, que es la erupción que se produjo en 1949, también en la parte de los Llanos de Arenas en La Palma, fue una erupción que tuvo precursores durante mucho tiempo. O sea, la gente sintió los terremotos durante mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada volcán es de su padre y de su madre. Entonces, entender al Teide o entender el sistema volcánico en Tenerife, que por cierto son 4 sistemas volcánicos diferentes, ya lo mencionaremos luego si quieres, nos va a hacer entender que tenemos que ver cuál es la evolución en el tiempo y al final siempre trabajamos con una ventana de tiempo que se va desplazando y que nos va a decir, por ahora no. Mejor dicho, por ahora parece que no, o por ahora parece que sí. Y esa ventana de tiempo con la que jugamos los científicos es un poco la que nos va a dar esas señales de alerta. Ahora entendemos que algo ha cambiado. Que eso a futuro nos lleve a una situación eruptiva, puede ser, o puede que simplemente sea un proceso de desgasificación, por ejemplo. Es muy común. Yo me voy a reír. Yo te voy a seguir hablando del ejemplo de la leche. Si tú apagas... yo ya me rindo. Si tú apagas el caldero al fuego, también no les ha pasado, o agua hirviendo, que cuando apagas salen muchos gases, incluso que aunque ya has apagado el fuego, esos procesos de desgasificación a veces están ligados a una reactivación, pero también pueden estar ligados a un enfriamiento de la cámara magmática. Por tanto, tenemos que seguir viendo lo que pasa, tenemos que seguir haciendo el trabajo, o sea, tenemos que ir haciendo esa vigilancia que ha mejorado mucho. Países como Nicaragua hace 20 años nos daban 1000 vueltas, hoy en día podemos decir
que Canarias cuenta con un buen sistema de vigilancia volcánica, no solo en Tenerife, sino en todo el archipiélago, y que podemos estar mucho más preparados de lo que estábamos antes. Siempre, al final, hay que tener personal, hay que tener instrumentación, pero digamos que se conoce un poquito mejor gracias a toda la investigación que se ha seguido haciendo últimamente estos años, y que, vamos a ser honestos, el tirón de las últimas 2 erupciones ha servido también para que la sociedad se conciencie un poco de esta realidad volcánica en la que vivimos. De hecho, es una cosa que notamos a la hora de dar las charlas de divulgación que hace Involcán, que es precisamente el interés de la gente y la preocupación de, hey, ya automáticamente te van a preguntar. Luego tendremos un huequito en 5 minutos para la gente, si quieren hablar, tenemos micrófonos, o sea, que iré de por ahí, o sea, que si quieren pensar algo, alguna duda o cualquier cosa, están invitadísimos a participar. Y te quería preguntar, por ponernos hipotéticos, bueno, es verdad que vivimos en una isla de naturaleza volcánica, sabemos que, o sea, una erupción de Tenerife va a haber, eso es un hecho. Sí. En algún momento, o sea, puede ser en unos años o dentro de muchos, pero erupción de Tenerife va a haber porque es una isla volcánica que está activa y que está. Sí, siempre trabajamos en tiempos de probabilidad, pero al final hay que entender que, bueno, que va pasando el tiempo y las probabilidades, cuanto más pasa el tiempo, mayor probabilidad hay que esa erupción que no ha sucedido termine sucediendo. También hay que desmitificar un poco las erupciones. Vamos a aclarar un poco este concepto. No todas las erupciones son bonitas, ni todas las erupciones son el fin del mundo. Al final estamos en una escala de grises ahí. Y, por ejemplo, la última erupción del Chiñero fueron 9 días. Fue una erupción bastante tranquila en la isla de Tenerife. Pero sí, que a lo mejor tú y yo seguramente podamos vivir una erupción en las próximas décadas y a lo mejor tengamos que trabajar en ella y hacer la gestión de lo que está pasando y de lo que pueda suceder. La filosofía de, no, yo cuando entro en un volcán en erupción, carta de dimisión. Bueno, no. Creo que... Esta broma, deja puntualizarla, es porque se vive desde dentro complejo, ¿eh? Vivir la erupción no es fácil para ninguno de los agentes que participan en ella, porque al final dedicas mucho tiempo a la vigilancia porque hace falta, o sea, es una responsabilidad con la sociedad. Somos los que somos y los horarios en ese tipo de situaciones desaparecen un poco y de ahí un poco la broma que acabamos de hacer, sí. Claro, además tengan en cuenta que yo en aquel momento era el novatillo, entonces, bueno, sigo siendo el novato, no nos vamos a engañar, pero bueno, sí que era un poco por la coña. Entonces, claro, hace poco salió lo del simulacro 2025, que se eligió Carachico, ya no solo por el valor histórico que tiene la erupción del siglo XVIII que destruyó parte del puerto en aquel momento, sino que además es un pueblo que se encuentra en una zona de alta peligrosidad volcánica. Sí. Entonces, en el caso de erupción volcánica, ¿cuál es el escenario más probable? ¿Qué quiere decir eso de zona de alta de peligrosidad volcánica? Vale, si me lo permites, vamos a introducir entonces la parte de las dorsales y te lo digo rápido. Vale, perfecto. Teníamos antes las 3 esquinitas, hemos hablado de la parte más antigua, que son las esquinas, hemos hablado de la parte central, que es el Teide, bueno, los edificios de Teno, Cañadas y Roque del Conde, y la parte central, que es el edificio de las Cañadas, que es lo que sería ahora mismo el Teide, el edificio Teide Pico Viejo. Pero tenemos todo lo que serían las dorsales, aquí estamos en el Valle del Hortado, solo tenemos que mirar hacia arriba, todo el Monte de la Esperanza, y toda esa sería una de las dorsales, que es la dorsal noreste, pero también tenemos la dorsal noroeste y la dorsal norte-sur. Cuando hablemos de erupciones históricas, vamos a ver que todas las erupciones históricas, en su mayor parte, han sucedido en alguna de estas dorsales, en alguna de estas partes de estos montes que tradicionalmente llamamos, que a nosotros nos gusta más la palabra dorsal, es un poquito más volcanológica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que entender el concepto de riesgo. El riesgo en Canarias, el riesgo en Tenerife, ¿está aumentando? Sí, está aumentando. ¿Pero eso quiere decir que los volcanes se han vuelto más peligrosos? No. Quiere decir que el riesgo es cómo afectan los volcanes a las personas. Hoy en día tenemos muchas más infraestructuras que la que había en Tenerife en el momento, por ejemplo, en el siglo XV, en el siglo XVI o en la erupción que has mencionado ahora en el siglo XVIII. En aquella época ya fue un poco delicado porque esa zona es una de las zonas más escarpadas de Tenerife y también concentra la mayor parte de las erupciones históricas. O sea, si ustedes se ponen a ver el mapita, van a ver que hay muchos cráteres diseminados por toda la parte oeste y se ha elegido un poco por esa situación. No es tan sencilla las vías de evacuación
y ha acumulado gran parte de lo que serían las erupciones históricas del archipiélago, perdón, de la isla de Tenerife en esa zona. ¿Por qué Garachico? Yo creo que es un poco la zona simbólica. Garachico les pilló muy de sorpresa. No había instrumentos, quédense tranquilos. Hoy en día avisaría, pero aquella época el volcán entró en erupción y al día siguiente la lava ya estaba en Garachico. Y no se había evacuado obviamente a nadie. Las primeras en salir fueron las monjas del convento. Las primeras en volver también, por cierto. Pero no habían evacuado a la gente por una razón sencilla. No existían herramientas. Y lo que se quiere hoy en día es concienciar. Cuando estamos hablando de simulacro, el plan de emergencia, que es del año 2010, nos habla de que tiene que haber simulacro. Y una de las partes importantes del simulacro es que todos entendamos nuestro papel. Y yo creo que a nivel simbólico hablar de la zona de Garachico está muy bien porque es una zona relativamente compleja por un poco la topografía, las vías de acceso. Al ser una zona tan escarpada, si de repente hay que cerrar cierta carretera, pues hay que tener mucha coordinación a la hora de entender por dónde trasladar a las personas, por dónde mover a todo ese tipo de gente, que al final nos va a suponer una situación que esperemos que sí, que yo estoy muy contento, por cierto. Yo quiero un aplauso porque por fin se haga un simulacro en Canarias a nivel de esto. O sea, lo digo en serio, lo del aplauso, ¿eh? Porque yo llevo dando charlas al público y hablando del plan de emergencia 8 añitos más o menos. Y por fin se empieza a ver que se conciencia toda la sociedad ante... Ya tenemos la pata un poco de dar las charlas, ya tenemos la pata de un poco entender cuáles son los sistemas de alerta. Y ahora que por fin tengamos los simulacros para todas las autoridades entiendan cuál es su papel y toda la gente entienda quién les tiene que dar la información también, porque aquí hay un problema y es que el simulacro normalmente en zonas de incendio, ¿no? ¿Tú has estado en algún simulacro de incendio? Más allá de los del instituto, no. Pero bueno, ya has estado en alguno. ¿Has estado en alguno contra terremotos? No. Vale, ya empezamos a notar que ya hay un riesgo que se da en Canarias y que no hemos vivido el simulacro. El simulacro contra riesgo volcánico es incluso más anecdótico, es mucho más difícil de ver. Y es que en Canarias no tenemos una zona preferente de salida del magma. Normalmente Canarias genera volcanes que se llaman monogenéticos. Y es que, como el volcán de Garachico que hemos mencionado, el de 1798... Perdón, el de 1749, ese volcán entró en erupción. Duró la erupción lo que duró, paró la erupción y muy probablemente nunca más vuelva a entrar en erupción. Eso dificulta las labores de, por ejemplo, tener rutas de evacuación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir a la población en general, señores, pues miren, esta es la zona peligrosa, nos vamos a trasladar aquí. Porque no tenemos la certeza, la probabilidad alta de que vaya a ser una erupción en un punto específico. Por tanto, cuando se hacen este tipo de simulacros, lo que sí le podemos decir a la población es, tienen que estar atentos y tienen que saber quién les va a dar la información correcta, porque se genera mucho caos. Tienen que estar preparados, por ejemplo, para tener, pues yo qué sé, si ya empiezan a notar que empieza a haber autoridades y empieza a salir en las instituciones que puede haber un riesgo de cierta erupción, tener, por ejemplo, los enseres personales recogidos en un sitio... Y tener también, pues todo, asegurarse que todos los papeles están en regla, el drama de los seguros, que es un tema que podemos tratar, pero bueno, está ahí. Entonces, toda esta zona, ahora mismo de Garachico, yo creo que es muy importante que podamos entender las autoridades, qué es lo que tienen que hacer cada uno, cuál es su papel, y la población, quién les tendría que dar la información en ese caso. No sé si es un poco lo que querías plantear un poco este evento, no sé si me quieres comentar algo más o quieres que hablemos de algo más específico de este tipo de plan de emergencia. No, sin duda creo que al final es algo que inquieta a la población en general, porque al final, o sea, está muy bien, la verdad, que un aplauso al Cabildo de Tenerife, porque por fin se ha puesto en marcha este evento, tanto al Cabildo como a todas las instituciones asociadas, y creo que es una cosa que la gente pide, que la gente pregunta, que la gente, de hecho, como anécdota en alguna charla así que de repente alguna señora diciendo, pero ¿cómo no sé qué? No se ha hecho simulacro, no sé qué. Sí. Afortunadamente ahora parece que está cambiando la cosa y espero que no caiga en saco roto, pero quería ver si alguien de aquí del público tiene alguna pregunta al respecto que le quiera hacer a Rubén. Sí, si puede ser, levanten la mano. Por aquí, vale, espera un momento, voy a poner el micrófono y...
No, pero es que si no, no queda muy... No se graba, entonces para que se te escuche bien. Vale, un momentito, Por Rubén, supuesto. si quieres rellena. Bueno, pues un poco vamos a ir introduciendo. Antes ya vamos a hablar un poquito de erupciones aquí históricas. Vamos adelantando. Ustedes saben Bueno, que... Rubén, era más rápido lo que pensaba, tranquilo. Bueno, pues Era un nada. comentario breve. Hola por aquí, ¿qué Venga. tal? ¿Cuál era tu pregunta? La pregunta mía es que porque voy a decir las autoridades, sé que no es competencia de las autoridades, sino de los cabildos y del gobierno de Canarias. ¿Por qué no se informa bien a la población? Hay un simulacro hoy aquí, otro día en otro sitio, y que esté todo el mundo informado, porque hay gente que está informada y gente que no. Vale. ¿Qué puedes decir al respecto, Pues mira, Rubén? a ver, hoy en día, hace unos años, hace unas décadas, el problema era que no había forma fácil de que la información nos llegase. Hoy en día el problema es que estamos bombardeados de información por todos lados. Y uno de los problemas que eso genera, no sé si estás de acuerdo conmigo, Dani, es que al final no sabes dónde mirar. Entonces, hoy en día está todo muy focalizado en redes sociales y demás. Y eso hace que un poco las personas que puedan tener cierto más interés en ciertos temas les llegue cierta información porque al fin y al cabo ya están interesados. De hecho, nos pasa mucho en las charlas que estamos habitualmente haciendo que las personas que nos vienen son personas que ya de por sí tienen algún tipo de gusto, algún tipo de interés por la vulcanología, mientras que el resto de la población, pues a lo mejor no se ha enterado. ¿Qué se tiene que hacer para esto? Una publicidad correcta. Al final, depende del tipo de acciones que hagan. Yo creo que cuanto más medios, no sé si tú opinas lo mismo, pero yo creo que cuanto más medios abarquen este tipo de opciones, más vamos a tener una información de calidad. El problema contra esto es que a lo mejor se genera desinformación también, pero no sé qué opinas, Daniel. A ver, sin duda creo que es un ejemplo de lo que estamos viendo en Valencia. En Valencia ahora mismo hay mucha desinformación y desgraciadamente, entonces, en el caso del vulcanismo, por ejemplo, es mi caso. Es lo que decía Rubén, yo me he enterado, pero porque trabajo en el ámbito, porque no me ha llegado la noticia per se, o sea, la he tenido que buscar luego. Entonces, al final es eso, que las redes sociales, incluso los medios de comunicación en general, es como un arma de doble filo. Como cada vez la comunicación se centra más en enseñarte lo que te interesa y quieres, si vives alejado de ese ámbito, no te va a aparecer. Si vives cercano, puede que te aparezca, porque yo trabajo en el campo y no me aparecía. Claro. Entonces creo que al final es una cosa que se debe activar por pasiva, porque es verdad que cada vez más gente tiene el móvil, cada vez está más gente en redes sociales, pero todavía hay gente que no. Sí. Y que no están y que están en su derecho de no estar si no les da la gana. Yo creo que aquí va un poco por la reflexión. Hace unos pocos días nos ha llegado a todos esta alarma en el teléfono, este tipo de alarma con simulacro. Yo creo que eso hay que verlo un poco desde esa perspectiva. Al final hay una parte, que es la parte de comunicación de toda la información previa, que es la formación del personal o de la sociedad en su conjunto, la educación en lo que sería el concepto de riesgo, que es que vamos a tener que abarcar distintas zonas. Por ejemplo, se tiene que llegar a los colegios, este tipo de actividades que estamos hoy en la Feria de la Ciencia es una ventana que nos permite hablar de muchos temas de ciencia que de otra manera, al final el científico está en el pedestal y a lo mejor llega, como hemos mencionado, a los interesados en la materia, pero si no nos bajamos de ese pedestal no llega a la sociedad en su conjunto. Entonces, este tipo de actividades que estamos hoy son una manera de demostrar nuestro trabajo. Al final somos personas normales y corrientes que tenemos que traducir, y a mí me encantaba esta frase, y es que al final hacer ciencia, si esa ciencia no se comunica, es como si no se estuviese haciendo ciencia. Palique divulgativo es una buena opción. Estas nuevas redes diversifican y yo creo que está bien, porque sí que estamos generando mucha información. El tema es, la información importante, hay una parte del plan de emergencia que es el sistema infalible de alerta. Y eso va por la parte de cuando ya estamos acercándonos a una situación más crítica, la gente tiene que tener claro cómo se les va a informar y quién les va a dar esa fuente de información. Porque si no, cuando llegamos a la situación, si a nosotros nos hubiese sonado este teléfono, de repente, sin que nadie nos hubiese previsto de que esto iba a sonar, no sabríamos qué estaba pasando, hubiésemos entrado en pánico. De hecho, seguramente mucha gente ha entrado en pánico igualmente. Hombre, ya con esa alarma, solo el sonido es como, si no te das cuenta, si no lo escuchas, no sé. Pero yo creo que son pequeños pasitos, porque hace unos años esto no sucedía y ahora empieza a pasar. Nos estamos acostumbrando a tener herramientas como pueden ser nuestros teléfonos, en las que si algo esté pasando gravemente, pues podamos llegar a estar informados.
Y bueno, yo creo que es concienciar, está bien que abramos el debate y sobre todo también que la información sea clara y real. Porque a veces los medios de comunicación, nosotros tenemos que formar a los medios de comunicación, ya sean personas como podemos estar ahora en un podcast, en Palique, que al final pues son divulgadores que tienen sus campos de experiencia, tu caso puede ser físico, por ejemplo, todo el campo de la física, y que a lo mejor no tienes por qué saber de vulcanología, pero tienes que dar una comunicación efectiva. Pero lo mismo pasa con un periodista tradicional que se dedique, por ejemplo, en radio o en televisión, o en periodismo, sobre todo de prensa escrita. Nos pasa mucho, por desgracia, de que a veces la información es verdaderamente tragedia y catastrófica, porque como vende más, pues al final eso es un problema. Hace poco salía esta noticia, no sé si tú te acuerdas, el corazón del Teide, era algo como muy poético el titular en algún... Sí, bueno, de hecho estaba pensando también en la de se reactiva el volcán de La Palma. Ah, se reactiva el volcán de La Palma, sí, o sea, todo esto que vende tanto, porque por desgracia, la desgracia vende, al final hay que ser responsable en la comunicación. Un momentito. Sí, claro. Por aquí. Gracias. Al final hay que ser responsable en la comunicación. Yo como científico no puedo llegar a ustedes y decirles, oigan señores, que miren que mañana va a haber una erupción y me puedo quedar tan tranquilo y tan pancho. No, tengo que tener una responsabilidad en la forma en la que yo me comunico. Pero el periodista que comunica esa información también. Nos pasó que, por ejemplo, hubo un artículo científico que decía... Lo que decía el artículo era que por fin se había podido ver las cámaras magmáticas debajo del Teide. Descubrir una nueva técnica que nos permitía decir dónde exactamente están esas cámaras magmáticas. Sin embargo, el titular del periódico era: aparecen cámaras magmáticas debajo del Teide. Claro, eso crea alarma. Y es algo que no nos puede interesar. Después, aunque ahora está muy en boga el tema del turismo, precisamente, como hay intereses económicos con la cuestión del turismo, a veces en prensa internacional aparecen algunos titulares que son, vamos, ese titular famoso de que La Palma va a colapsar y va a generar ahí un tsunami. Ya les adelanto que no, que eso está bastante... que la probabilidad de que esto suceda es muy, muy pequeñita, está bastante desmentido, pero sin embargo, cada vez que pasa algo en La Palma, vuelve nuevamente a aparecer. Mismo. Sí, siempre, de hecho, hablábamos en su momento, en un episodio anterior, con un geólogo del ICME, del Instituto Geológico Minero, y durante la erupción de La Palma, él nos había contado que le llamaron de una televisión americana cabreados diciendo que por qué no estaban avisando del posible colapso de La Palma. Y yo, Vale. Bueno, pues nada, ok. Sí, al final es ese juego de hay que ser comunicadores responsables. Entonces, hacer ciencia responsable y comunicarla está bien, pero comunicar esa ciencia, una cosa es divulgar y otra cosa es pues no tener el cuidado y las formas correctas, porque nosotros estamos jugando cuando hablamos de cualquier tipo de riesgo, en este caso el riesgo volcánico, estamos, entre comillas, no jugando, pero sí tenemos que tratar con el sentimiento de seguridad de la población. Y ese sentimiento de seguridad pues tiene muchas consecuencias, incluso en la gestión de esa propia emergencia llegado el caso. Si la población está tranquila y sabe bien que les va a comunicar las cosas, yo creo que todo fluye, pero el factor humano en una erupción o en cualquier riesgo natural es sin duda alguna algo bastante a tener en cuenta. Sí, al final creo que es un poco una cuestión de responsabilidad. Y como estamos ya a puntito de terminar, hay tiempo para una pregunta más, si alguien tiene... Ay, por ahí hay una cuestión, me levanto un momentito y voy para allá. Ahora puedes... Bueno, no, ya relleno yo. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Pues entonces tenemos una pregunta más, va a ser la última del programa hoy, por aquí. Voy a aprovechar de tu formación o principio de información matemática. ¿A qué nivel estamos de poder predecir o tener presente las condiciones que se verifican antes de que se produzcan episodios eruptivos o terremoto, cosas así? Vale, pues a ver, realmente hay que separar, es una pregunta muy interesante. La parte matemática entiendo que baja un poco por hasta qué capacidad tenemos los científicos ahora mismo de hacer modelos predictivos, ya sea de erupciones o de terremotos. Para la parte volcánica, la situación es mucho más, por suerte, mucho más fácil. Vamos a decir que los modelos que nos permiten ahora mismo entender lo que está sucediendo
realmente nosotros, bueno, trabajamos juntos, aunque yo soy geólogo y él es físico, porque el mundo de la vulcanología es un mundo multidisciplinar. Aquí cabemos todos. Sí, porque tenemos geógrafos, tenemos biólogos, tenemos químicos, tenemos ambientólogos. Exacto. Entonces, esta perspectiva desde distintos campos nos permite tener distintas variables, distintos factores que nos van a dar una información individual. Cuando miramos esa información individual, no somos capaces de sacar mucha chicha de ahí, vamos a decirlo así, pero cuando empezamos a juntar todos estos parámetros, al final entendemos, porque por ejemplo los gases nos pueden constreñir bastante, de dónde proviene ese gas, viene de la cámara magmática, viene de las zonas de las aguas subterráneas, ha subido, no ha subido, el flujo está siendo más, el flujo de CO2 es la cantidad de CO2 que sale por ejemplo del cráter, se mantiene en valores constantes o no, eso nos está entendiendo, entonces vamos acotando temporalidades y situaciones de escenario, por ejemplo. A eso le sumamos los terremotos, la cantidad de energía sísmica liberada, el tipo de fenómenos que tenemos y vamos acotando un poquito más. Y eso nos va permitiendo construir modelos que van a ser realmente bastante eficaces si se está haciendo una buena vigilancia a la hora de entender cuándo vamos a poder tener una erupción e incluso el cuándo. Porque si hay deformación en un terreno, si nosotros tenemos el magma al final es un fluido, aunque sea algo un poquito más plastilina, vamos a definirlo así, más plástico, que empuja y que al empujar el ascenso va a generar que eso se levante o que se hunda y nos va a permitir entender qué zona incluso puede llegar a verse afectada. Por la parte de los terremotos, la situación es mucho más compleja. Para los que entiendan, esto es algo muy interesante, es todo el efecto mariposa, la teoría del caos y demás. Es decir, es un proceso tan complejo que va a hacer que en cualquier variación pequeña, en las condiciones iniciales, cualquier variación, al final es esa frase típica de, bueno, como físico, no sé si quieres aportar algo al respecto, de teoría del caos aquí con las mariposas y los huracanes. No me voy a meter en ese. Está muy bien, pero digamos que es mucho más complejo a la hora de predecir. Y por tanto, hoy en día la predicción de terremotos es complejo de entender. En zonas volcánicas, quizás al tener un mecanismo diferente, lo podemos acotar un poquito más y podemos entender un poco qué es lo que está pasando, pero predecir un terremoto hoy en día yo creo que está más cerca del premio Nobel que de una realidad próxima. Quizás mi compañero Daniel, que es un nuevo integrante del grupo, se nos anima a trabajar en ese campo. Sí, espera, tranquilo. Tú sabes que siempre llamo más por la comunicación. Sí, cierto, Entonces, pero... sí. Bueno, Pero está más complejo todavía la predicción del terremoto. Entonces es algo que se tiene que trabajar mucho más y que hoy en día, pues en un campo abierto, hay futuras generaciones aquí, se pueden meter en el campo de la vulcanología de muchas maneras. Yo les invito, si nos están escuchando ahora o cuando nos escuchen indiferido, es un campo muy bonito, se viaja mucho, se va a sitios de naturaleza maravillosos. Y yo creo que en un territorio volcánico como puede ser Tenerife, al final pues te nace el gusanillo y se trabaja de ello, ¿eh? Se gana dinero, quizás no tanto, quizás sí, depende, pero se puede vivir de ello y se puede disfrutar mucho, la verdad. pues me parece una reflexión muy bonita para terminar. Creo que cierra bastante bien este capítulo. Y al final creo que la lección es que todavía no podemos predecir terremotos. Ojalá algún premio Nobel lo consiga. Algún futuro premio Nobel y que le den el Nobel por ello. Pero es verdad que, bueno, que estamos en proceso y que ahora lo que nos queda es precisamente esa vigilancia, esa divulgación, esa difusión de lo que se hace en una institución científica como es el Instituto Volcanológico de Canarias, en otras instituciones, de que estamos semana a semana vigilando las zonas más interesantes y que estamos allí con esas tres patas que son geoquímica, geofísica y geodesia. Y que bueno, que al final nos queda camino por delante, que hay mucho que estudiar, que Canarias es un mundo volcánico, que tenemos que vivir pegados a él. Y dicho todo esto, Rubén, solo me queda agradecerte que te pases por aquí, porque sabes que ha sido un poco encerrona. Sobre todo el hecho de, bueno, claro, ¿podría haber hecho una tertulia con mis compañeros? Sí. ¿Qué compañeros? No están. No, es que les quiero mucho. Les mando un saludo de aquí porque es verdad que la vida nos cuesta a veces 4 horas semana a semana para sacar episodios. Y bueno, hoy ha sido complicado, pero bueno, ha salido un capitulazo, o sea que te lo agradezco doblemente y sabes que estás invitadísimo a volver y a hablar con más calma
Y es que en realidad podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas. Yo pero te bueno. lo agradezco infinitamente. Creo que desde el momento en que nos vimos en esa entrevista de trabajo, me interesé mucho por el... Qué bonito ha Sí, quedado sí, sí. eso. Me interesé mucho por el podcast y estar aquí ahora es todo un privilegio. Además, en un entorno que no me imaginaba yo que la primera vez que iba a participar del podcast sería en La Orotava, precisamente, que es todo muy agradable. Y oye, ahora a comer, ¿no? Y a currar. Y a seguir Muchas currando. gracias, muchas Pues gracias. dicho todo esto, bueno, ahora creo que ya con esto terminamos este capítulo especial aquí en la Feria de la Ciencia de la Orotava. Para la gente que está aquí, bueno, que sepa que se va a publicar, intentaremos que en audio, creo que el vídeo ha salido bien, o sea, que en vídeo y en audio, tanto en nuestras plataformas habituales, estaremos en YouTube con lo que es el vídeo, también estaremos en iVoox, Spotify y Apple Podcast, como Palique Divulgativo. Nos pueden buscar en redes sociales también, @pdivulgativo, tanto en Instagram como en Twitter y en TikTok, si no me equivoco, aunque eso lo lleva mi compañero. Y bueno, que nos sigan, que si han sacado fotos pues que las suban o cualquier cosa. También tenemos pegatinitas con el logo, que es este de aquí. Ahora estaremos repartiendo al final, cuando terminemos ahora de grabar el episodio, pero bueno, si se quieren llevar una casa y tener la de recuerdo de este ratito, pues se lo agradezco un montón, esperamos que les haya gustado. Este episodio se va a subir precisamente el próximo lunes, es decir, el 10, o sea, este que viene, no el siguiente, el 18 de noviembre. Y nosotros vamos a seguir semana a semana hablando con científicos, con gente de la cultura, pero todo relacionado con Canarias, todo relacionado con lo que se hace aquí y dando a conocer esa buena ciencia y esa buena cultura que se hace en el archipiélago. Dicho todo esto, nos vemos en una semana, esperamos que les haya gustado. Recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique, y ahora sí, adiós. Voy a dejar los aplausos que siempre quedan bien. Queda maravilloso. Aplaudamos cerca. Aplaudamos. Muchísimas gracias, de verdad.